Saludos, espero que estemos todos bien. Una vez más nos encontramos por este medio, pues para compartir y hacer una breve discusión sobre lo que va a ser el tema de esta sección o el tema de esta semana. Les anuncio que vamos a hacer un pequeño salto. Ya habíamos empezado a estudiar una de las cartas en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos. Estudiamos los primeros 2 capítulos. Vamos a hacer un pequeño salto, aunque después en nuestros momentos podamos continuar leyendo lo que resta de esa primera carta. Y quisiéramos enfocarnos entonces en hacer un estudio y una discusión sobre lo que es una de las cartas también bien significativas en el Nuevo Testamento, y nada menos que la primera carta a los Corintios. Cuando hablamos de una primera carta, claro está, también eso nos hace entender que hay una segunda parte. También sería la segunda carta a los Corintios. Nos vamos a enfocar sobre todo en estudiar la primera carta a los Corintios. El autor vuelve a ser una vez más Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, y básicamente en esta carta Pablo va a querer resaltar un elemento bien importante en la mayoría de las cartas que vamos a encontrar de este autor, y es el aspecto de la exhortación, lo que también podríamos decir la recomendación, algún tipo de consejería, y obviamente él lo va a hacer por escrito. Quiere decir entonces que una vez más Pablo va a escribirle a esta comunidad con la que también él tenía la intención de mantenerse conectado. Recuerden que habíamos hablado anteriormente que uno de los propósitos de una carta en aquel entonces y hoy día, aunque no son muy utilizadas, ¿verdad? Hay otros medios tecnológicos, pero el propósito de estas cartas era mantener conectado a Pablo, que fue el fundador de muchas de estas comunidades, con los miembros de esa comunidad. En este caso, ese va a ser uno de los grandes propósitos, pero más allá de eso, va a ser el propósito de que Pablo los va a querer acompañar en una situación que se estaba dando en ese entonces en esta comunidad. Nos referimos a la comunidad de Corinto. Corinto lo podemos ubicar en Grecia, y en Corinto Pablo había ya formado una comunidad, ¿verdad? que se estaba destacando porque estaba creciendo, una comunidad que iba creciendo en número de personas, y asimismo como iba creciendo el número de personas, también iba a ir creciendo en otros aspectos, situaciones entre los integrantes y obviamente un sinnúmero de diferencias. Esas diferencias estaban causando entonces cierta separación, cierta falta de unidad en esta comunidad. Por lo tanto, uno de los propósitos que vamos a encontrar cuando leamos, para lo cual Pablo escribe esta primera parte o esta primera carta a los Corintios, va a ser una gran exhortación a que se mantengan unidos, ¿verdad? Que no olviden cuál es el propósito y cuál es el origen de que se haya fundado esa comunidad y esa iglesia en este lugar que se llamó Corinto. Así que él les va a escribir, inspirado obviamente por quien él decía que le había llamado, que era el mismo Jesucristo, y de alguna forma iba a querer transmitir esa enseñanza de unidad de Jesucristo por medio de este escrito en la primera carta a los Corintios. Cuando él escribe esta carta, lo que nos dice un poco la historia es que él se encontraba en Éfeso. Éfeso está un poco distante, lo ubicamos hoy día en lo que sería Turquía. Y estando en Éfeso, probablemente acompañando a otra de las comunidades también, la comunidad de los Efesios, le llega a los oídos la inquietud de algunos integrantes de la comunidad de Corinto, y entonces básicamente él se da la tarea de un poco detener lo que estaba haciendo y dedicar entonces tiempo para escribir esta exhortación y entonces hacérsela llegar a la comunidad de los Corintios. Porque es importante todavía hoy conocer estas cartas, sobre todo esta de los Corintios, porque esta carta sigue ofreciendo un modelo en la manera de escribir. Cuando usted va a ver un documento hoy día escrito por alguno de los líderes de la iglesia, sobre todo la iglesia católica, se va a dar cuenta que el modelo que utiliza en cuanto a escritura, en cuanto a estructura, es también bien parecido al modelo que utilizó
Pablo para escribir esta carta. ¿Por qué? Una vez más, porque lo que se buscaba hacer, como hoy día, era una exhortación, una recomendación, para que de alguna forma, en la medida que la comunidad pudiera, pues la ejecutara y encontraran una solución en las diferencias que podían haber. Esto que ocurrió en la comunidad de Corinto ocurre en muchas comunidades hoy día, sobre todo comunidades de la iglesia o la doctrina cristiana en general, donde se dan diferencias. Esas diferencias tienen que ser resueltas y a veces esto se hace por medio de cartas, unas cartas que pueden ser cartas a manera de exhortación, o a veces comunicados que escriben algunos líderes religiosos para indicarle a la comunidad qué es lo que deberían hacer a manera de consejo. ¿Está bien? Así que vamos a leer esta primera carta a los Corintios. Obviamente les hago también un llamado a que puedan disfrutar de la lectura. No solamente es conocer, sino también poder siempre profundizar y tal vez llegar al entendimiento de por qué estas cartas todavía hoy día para nosotros siguen siendo escritos muy vigentes. ¿Está bien? Se los voy a dejar para que ustedes la puedan disfrutar y puedan conocer también, y les voy a explicar entonces, mediante nuestro curso virtual, cómo me la van a hacer llegar a mí. ¿Está bien? Que sigan estando bien. Cuídense.